Soy Regina, tengo 32 años. Y hace 3 semanas, en la cena de acción de gracias de mi familia, entré por la puerta principal llevando el pastel de nueces de mi abuela y descubrí que mi silla había sido retirada de la mesa. Había 23 parientes sentados allí. Nadie dijo una palabra. No lloré. No grité. Simplemente coloqué un sobre en el plato de mi padre y dije, feliz acción de gracias. Finalmente entiendo por qué me odias. Los resultados de ADN en el interior respondían a preguntas que me había estado haciendo toda mi vida. Pero también planteaban una pregunta más grande, una que nadie en esa habitación podía responder. Antes de continuar, si esta historia resuena contigo, por favor, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con ella. Y si estás viendo esto ahora mismo, deja un comentario diciéndome de dónde eres y qué hora es allí. Ahora, déjenme llevar los 6 meses atrás, al día en que mi abuela falleció. La funeraria olía a lirios y cera para pisos. Llegué 1 hora antes, como siempre me enseñó la abuela Ruth. Llegar temprano es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde. Quería ayudar a arreglar las flores, saludar a los invitados, hacer algo útil. Mi madre ya estaba allí, dirigiendo al personal de la funeraria como un general al mando de sus tropas. ¿Regina? No levantó la vista de su portapapeles. Puedes quedarte junto a la entrada. Saluda a la gente cuando llegue. Pensé que me sentaría con la familia. La primera fila es para la familia inmediata, personas que eran cercanas a tu abuela. Sentí que las palabras caían como una bofetada. Había pasado cada domingo por la tarde con la abuela Ruth durante los últimos 5 años. Yo era la que la llevaba a las citas médicas. Yo era la que le sostenía la mano cuando la enfermera del hospicio explicó lo que significaba el cuidado paliativo. Mamá, yo era cercana a ella. Finalmente me miró. Esa expresión familiar, ni ira, ni decepción, simplemente nada, como mirar a un extraño en un autobús. Clarissa viene en avión desde Boston. Necesita el espacio. ¿Entiendes? Entendí. Siempre entendía. El servicio fue hermoso. Mi hermana Clarissa lloró elegantemente en la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo bordado mientras nuestra madre la abrazaba. Yo me quedé de pie en la parte de atrás, cerca del libro de visitas, viendo a mi familia llorar juntas sin mí. Después, la gente pasó a ofrecer sus condolencias. Estreché manos, acepté abrazos de parientes lejanos que no recordaban bien mi nombre. Entonces el abogado se me acercó. Traje gris, ojos amables, apretón de manos firme. Señorita Seaton, soy David Morris, el abogado de su abuela. Ella dejó algo específicamente para usted. Hizo una pausa. Pero necesitaré tiempo para verificar algunos detalles primero. Me pondré en contacto. Lo vi alejarse, las preguntas multiplicándose en mi mente. ¿Qué me había dejado la abuela Ruth y por qué necesitaba verificación? Para entender ese momento, necesitan saber cómo fueron los 10 años anteriores. Tenía 22 años, tercer año en la Universidad Estatal, con una doble especialización en filología inglesa y empresariales. En el cuadro de honor, con planes de ir a la Facultad de Derecho, un futuro. Entonces a mi madre le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 1. La reunión familiar fue breve. Papá se sentó a la cabeza de la mesa. Mamá a su lado, luciendo frágil por primera vez en mi vida. Clarissa tenía 20 años, estudiaba premedicina, ya aceptada en un programa acelerado. Alguien necesita quedarse en casa y ayudar a vuestra madre durante el tratamiento, dijo papá. Clarissa no puede interrumpir sus estudios. La facultad de medicina no espera. Todos me miraron. Lo haré, dije, porque eso es lo que yo hacía. Decía, sí. 2 años de citas de quimioterapia, horarios de radiación, cocinando comidas que mamá no podía saborear. Limpiando baños después de que se pusiera enferma, sujetándole el pelo hasta que no le quedó pelo que sujetar. Se recuperó por completo. Los médicos lo llamaron una historia de éxito. Cuando pregunté sobre volver para terminar mi carrera, papá negó con la cabeza. Ya tienes 24 años. ¿Qué sentido tiene? Consigue un trabajo.
Ayuda con las facturas. Clarissa se graduó de la Facultad de Medicina 4 años después. La fiesta tuvo 60 invitados, una cena de catering, un brindis con champán. Yo lavé platos hasta la medianoche. Una vez encontré los álbumes de fotos familiares, buscando una foto de la abuela Ruth para su tarjeta de cumpleaños. Clarissa tenía un libro entero dedicado a sus logros. Recitales de danza, trofeos de fútbol, ceremonias de graduación. Conté 3 fotos mías. Una foto de bebé, una de jardín de infancia, y una foto borrosa en Navidad donde salía medio cortada por el marco. Le pregunté a la abuela Ruth sobre eso una vez. Me tomó la mano y dijo algo que no entendí en ese momento. Tu madre tiene un secreto, cariño. Y hasta que lo enfrente, seguirá castigándote a ti en lugar de a sí misma. Debería haberle preguntado a qué se refería. No lo hice. Hay preguntas para las que no estás preparado para escuchar las respuestas. 3 semanas antes de Acción de Gracias, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Señorita Seaton, David Morris, el abogado de su abuela. Me senté en la cama, el corazón de repente acelerado. Me disculpo por haber tardado tanto. Las instrucciones de su abuela eran muy específicas. El sobre no podía ser entregado hasta 6 meses después de su fallecimiento. Quería darte tiempo para llorar antes de enfrentarte a lo que hay dentro. Hizo una pausa. El periodo de espera terminó ayer. Tengo todo listo para usted. 6 meses. La abuela Ruth había planeado incluso eso. Aparte del patrimonio. El testamento se había leído hacía 2 meses. Mamá se quedó con la casa. Clarissa se quedó con las joyas y un fondo fiduciario. Yo me quedé con un juego de tazas de té antiguas y un libro de recetas escrito a mano. Esto estaba guardado en una caja de seguridad privada. Dio instrucciones explícitas de que solo se abriera después de su fallecimiento y solo se le entregara a usted personalmente. Me reuní con él en su oficina esa tarde. El sobre era grueso, sellado con cera roja. La caligrafía de mi abuela en el frente, para Regina. Cuando estés lista para saber la verdad. También dejó un mensaje, dijo el señor Morris. Leyó de una pequeña tarjeta. Léelo cuando estés lista para enfrentar lo que no pude decirte en vida. Siento haber tardado tanto. Te quiero, Ruthie. Mis manos temblaron al tomar el sobre. Se sentía pesado. No solo pesado por el papel, sino cargado con algo más. Secretos, respuestas, cosas que no estaba segura de querer saber. ¿Dijo ella qué hay dentro?, pregunté. No, solo que te mereces la verdad. Conduje a casa con el sobre en mi asiento del pasajero como una bomba que podría detonar. Cuando llegué a mi apartamento, lo puse en el cajón de mi mesita de noche. No estaba lista. Pero Acción de Gracias se acercaba, y de alguna manera sabía que todo estaba a punto de cambiar. Simplemente no sabía cuánto. 5 días antes de Acción de Gracias, mi madre llamó. Esto era inusual. No hablábamos por teléfono. A veces mensajes de texto, breves, funcionales, cena familiar a las 6, trae un acompañamiento, nunca una conversación real. Regina, su voz era cortante. Eficiente. Este año Acción de Gracias es en nuestra casa. Toda la familia, de ambos lados. De acuerdo, haré el pastel de nueces de la abuela Ruth. Clarissa tiene un anuncio. Algo maravilloso. Una pausa, cargada de significado. Vienen todos. Tías, tíos, primos, unas 20 y tantas personas. Esto es importante. Sabía lo que no estaba diciendo. No nos avergüences. No seas tú misma. Estaré allí. Bien. Llega 1 hora antes. Alguien tiene que ayudar a poner la mesa. Colgó sin despedirse. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, mirando a la nada. Luego miré el cajón de mi mesita de noche. El sobre seguía allí, sin abrir. ¿De qué tenía tanto miedo? Lo saqué, le di vueltas en mis manos. El sello de cera roja. La caligrafía familiar de la abuela Ruth. Cuando estés lista para saber la verdad. ¿Estaba lista?
Al día siguiente, descubrí cuál era el maravilloso anuncio de Clarissa. Lo publicó en Instagram. Una foto de ella acunando su vientre muy embarazada, una serie de emojis de corazón, y el pie de foto: el bebé Seaton Wells llegará en cualquier momento. El brillo del tercer trimestre es real. Mi hermana perfecta iba a tener un bebé perfecto con su perfecto marido abogado. La familia lo celebraría. El champán correría. Mi madre lloraría lágrimas de felicidad. Y yo estaría allí, invisible, pasando el puré de patatas. Algo cambió en mí. Luego, una grieta en el muro que había construido para sobrevivir. Quizás era hora de dejar de ser invisible. Esa noche, abrí el sobre. Mis manos temblaban mientras rompía el sello de cera. Dentro, una carta escrita a mano, de 3 páginas, un documento doblado con el membrete de un laboratorio médico, una fotocopia de lo que parecía un certificado de nacimiento, con partes tachadas con marcador. Leí primero la carta de la abuela Ruth. Mi querida Regina, lo siento. He llevado este secreto durante 32 años, y debería habértelo dicho antes. Tenía miedo. Miedo de lo que le haría a nuestra familia, miedo de perder a tu madre, miedo de hacerte daño. Pero te mereces la verdad. No eres la hija biológica de Harold. Tuve mis sospechas durante años. La forma en que tu madre te miraba, no con amor, sino con algo más. Culpa, quizás. Miedo. Harold te miraba como a una extraña que no podía ubicar del todo. Me decía a mí misma que estaba imaginando cosas. Hace 2 años, dejé de imaginar. Tomé muestras. Tu cepillo de pelo de mi baño, el vaso de agua de Harold. Los envié a un laboratorio privado. Los resultados están adjuntos. 0% de probabilidad de que Harold Seaton sea tu padre biológico. Confronté a tu madre. Me rogó que no se lo dijera a nadie. Lloró y dijo que si Harold se enteraba, la dejaría. Me hizo prometer que guardaría silencio. Mantuve esa promesa mientras viví, pero no dejaré que pases el resto de tu vida sin saber quién eres. Tu madre se niega a revelar la identidad de tu padre biológico. Intenté averiguarlo. No pude. Ese secreto lo guarda con su vida. Siento no haber sido más valiente. Siento haber dejado que te castigara por su propio error. No te merecías nada de eso. Te quiero más de lo que imaginas, abuela Ruth. Leí el informe de ADN 3 veces. Los números se volvían borrosos a través de mis lágrimas. 0% de coincidencia. 32 años siendo tratada como una extraña. Ahora sabía por qué. Pero, ¿quién era mi verdadero padre? No dormí esa noche. Me senté en el suelo de mi apartamento, con los papeles esparcidos a mi alrededor como pruebas en la escena de un crimen, el informe de ADN, la carta, el certificado de nacimiento con sus secciones tachadas. Alguien había ocultado deliberadamente el nombre del padre. Toda mi vida se reorganizó en mi mente. La forma en que mi madre se estremecía cuando intentaba abrazarla. La forma en que mi padre miraba a través de mí como si yo fuera una ventana que preferiría mantener cerrada. La forma en que Clarissa lo conseguía todo, la matrícula, las fiestas, los elogios, mientras que yo me quedaba con las obras. No era al azar. No era porque yo hubiera fallado de alguna manera. Era porque cada vez que me miraban, veían la evidencia de una mentira. Tenía 2 opciones. Guardar silencio, volver a doblar los papeles en el sobre, presentarme en acción de gracias, poner la mesa, pasar la salsa, ser invisible, seguir siendo la decepción familiar, sin saber nunca quién soy realmente. O hablar, arriesgarlo todo, perder a la familia que había pasado 32 años tratando de ganarme, pero finalmente dejar de disculparme por existir. Pensé en lo que escribió la abuela Ruth. No te merecías nada de eso. Durante 32 años, había creído que estaba rota. Que si tan solo me esforzaba más, amaba más, daba más, sacrificaba más, algún día mis padres me corresponderían. El informe de ADN decía lo que siempre había sentido pero no podía probar. Nunca iba a ganar. El juego estaba amañado desde el principio. Fotocopié los documentos, puse los originales en mi caja fuerte, metí las copias en un sobre nuevo.
No iba a acción de gracias por venganza. Iba por respuestas. Y si me presionaban, si demostraban una vez más que no tenía lugar en su mesa, entonces les daría la verdad que habían estado ocultando durante 32 años. La verdad no necesita permiso. Solo necesita a alguien lo suficientemente valiente para decirla. La mañana de acción de gracias, fría y luminosa, el tipo de día de noviembre que parece bonito pero muerde. Aparqué detrás del Mercedes blanco de mi hermana en la entrada de la casa de nuestros padres. La casa parecía la portada de una revista, coronas en la puerta, calabazas en el porche, una pancarta de reunirse juntos en la ventana. El sobre estaba en el bolsillo de mi abrigo. Me había prometido a mí misma que no lo usaría a menos que me obligaran. Mantén la calma. Sé paciente. Dales una oportunidad más. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Llegas tarde. Llego 10 minutos antes. Dije una hora antes. Clarissa ya está dentro. Vamos con retraso. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome cerrar la puerta a mí. La casa olía a pavo asado y velas de canela. 24 servicios rodeaban la mesa de comedor extendida. Vajilla blanca, copas de cristal, tarjetas con nombres escritas a mano en cada asiento. Busqué el mío. Di 2 vueltas a la mesa. Mamá, ¿dónde está mi asiento? Estaba arreglando las flores del centro de mesa, sin mirarme. Nos quedamos sin espacio. Comerás en la cocina después. Después. Después de la comida principal, cuando la familia haya terminado. Sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba. Mantén la calma. Hay 24 asientos. Cuento 23 nombres. Mi hermana apareció en el umbral, con una mano apoyada en su vientre muy embarazada. De 8 meses, y todavía se movía como si fuera la dueña de cada habitación. El último asiento es para el bebé Seaton Wells. Hicimos una pequeña tarjeta para el anuncio. Sonrió. Bonito, ¿verdad? Miré la tarjeta del lugar. Letras diminutas. Bebé Seaton Wells, próximamente. Mi asiento, mi lugar en la mesa familiar, se lo habían dado a un niño nonato. Me reemplazaste por alguien que aún no existe. La sonrisa de Clarissa vaciló. No seas dramática. Es solo simbólico. El sobre se sentía más pesado en mi bolsillo. Una oportunidad más, me dije. Dales una oportunidad más. Seguí a mi madre a la cocina sola. La puerta se cerró detrás de nosotros. Estaba rociando el pavó, de espaldas. Ahora no, Regina. Durante 32 años. He hecho todo lo que me has pedido. Dejé la universidad para cuidarte, y no puedes darme una silla. Dejaste la universidad porque no podías con ella. No reescribas la historia. Tú me pediste que me quedara. Papá dijo que Clarissa no podía ser interrumpida. Clarissa tenía un futuro. Finalmente se giró. Sus ojos eran planos, fríos. Tú tenías un trabajo ayudando a esta familia. Para eso servías. Las palabras golpearon como agua helada. ¿Servía? ¿Quieres la verdad? Bien. Siempre has sido diferente. Difícil. Lo intenté, Regina. Dios sabe que intenté amarte como amo a tu hermana. Pero hay algo que te falta. Algo roto. Sentí el sobre contra mi pecho. La verdad quemando un agujero en mi abrigo. Algo que me falta a mí. Repetí. O algo que no me estás diciendo. Su rostro cambió solo por un segundo, un destello de miedo antes de que la máscara volviera a su lugar. No sé de qué estás hablando. Creo que sí lo sabes. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Mi padre estaba allí, con un vaso de whisky en la mano. ¿Todo bien? La voz de mamá se volvió melosa. Miré a mi padre, el hombre que nunca me había abrazado, nunca me había dicho que estaba orgulloso de mí, nunca me había mirado como miraba a Clarissa. Claro, dije. Iré a pararme junto a la puerta como el servicio. Pasé junto a él, me detuve, me volví.
Feliz acción de gracias, papá. No respondió. Nunca lo hacía. Encontré a mi padre en su estudio 20 minutos después. Estaba sentado en su silla de cuero junto a la ventana, mirando el patio trasero donde yo solía jugar sola mientras Clarissa tenía amigas de visita. Su whisky estaba intacto. Papá. No se giró. ¿Qué pasa, Regina? Tu madre se encarga de los arreglos. ¿Y a ti te parece bien? Tu propia hija comiendo en la cocina como una sirvienta. Silencio. Hizo girar su bebida. El hielo tintineó contra el vaso. Tú no eres. Se detuvo. No soy qué. Finalmente me miró, y en sus ojos, vi algo que nunca antes había notado. No odio, no decepción, solo vacío. Como mirar una pared donde antes colgaba un cuadro. Eres la hija de tu madre, dijo. Ella decide. También soy tu hija. El silencio se alargó tanto que pude oír el tic-tac del reloj en su escritorio. Eres la hija de tu madre, repitió. El énfasis fue diferente esta vez. Un peso que solo estaba empezando a comprender. Papá, si hay algo que debería saber. Déjalo, Regina. Se volvió hacia la ventana. Hoy es sobre Clarissa, sobre el bebé. No causes problemas. Nunca he causado problemas. Es lo único que nunca he hecho. Entonces no empieces ahora. Salí de su estudio con una nueva certeza cristalizándose en mi interior. Mi padre sabía algo. Quizás no todo, pero algo. Y había elegido el silencio sobre la verdad, la comodidad sobre la honestidad. Me había visto ser tratada como una extraña durante 32 años, y nunca había dicho una palabra. Eso no era neutralidad. Eso era complicidad. Los invitados llegarían pronto. Podía oír las puertas de los coches cerrándose en la entrada, voces gritando saludos festivos. Una oportunidad más, me dije. Se les estaban acabando las oportunidades. La tía Margaret llegó a las 2:15. La vi por la ventana de la sala de estar. La hermana menor de mi madre, la que me enviaba tarjetas de cumpleaños con notas escritas a mano cuando todos los demás se olvidaban. Tenía 64 años, pero se movía como alguien más joven, con el pelo plateado corto y unos ojos amables que siempre parecían ver más de lo que decía. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. ¿Regina? Me dio un abrazo, no del tipo breve y performativo que daba mi madre, uno de verdad. ¿Cómo lo estás llevando? Estoy bien. Cariño, te pregunté cómo lo estás llevando. No la respuesta educada. Algo en mi pecho se abrió de golpe. No me pusieron un asiento en la mesa. Su mandíbula se tensó. Por supuesto que no. Miró más allá de mí, hacia la casa, hacia donde mi madre estaba presidiendo en la sala de estar. Diane no ha cambiado. Nunca lo hará. Bajé la voz. Tía Margaret, antes de que la abuela Ruth muriera, ¿alguna vez te habló de mí? De algo. Inusual. Se quedó quieta, muy quieta. ¿Por qué preguntas? El abogado me dio algo de la abuela. Dijo que merezco saber la verdad. Los ojos de la tía Margaret se cerraron brevemente. Cuando los abrió, estaban húmedos. Te envió los resultados, ¿verdad? Mi corazón se detuvo. Tú lo sabes. Yo la llevé al laboratorio. Su voz era apenas un susurro ahora. Tía Margaret, ¿quién es mi verdadero padre? No lo sé. Solo Diane lo sabe. Me agarró las manos. Pero sea lo que sea que planees hacer, Regina, ten cuidado. Tu madre ha pasado 32 años enterrando esto. No dejará que salga a la luz sin luchar. No. Estudió mi rostro. Estás buscando la verdad. Eso es más peligroso. La tía Margaret me llevó al porche trasero, lejos de los invitados que llegaban. El aire de noviembre me calaba a través del suéter, pero apenas lo noté. Cuéntamelo todo. Se frotó los brazos contra el frío. Pensé que lo estaba imaginando. No lo estabas, la voz de la tía Margaret era suave.
Ruth se enfrentó a Diane una vez hace años, cuando eras una adolescente. Diane lo negó todo, le gritó a su propia madre, dijo que Ruth estaba tratando de destruir su matrimonio. No se hablaron durante 6 meses. Pero la abuela no se rindió. No, esperó. Observó. Y 2 años antes de morir, decidió que necesitaba pruebas. La tía Margaret me miró. Me pidió que la ayudara. No quería. Se sentía como una traición, ir a espaldas de mi propia hermana. Pero Ruth dijo algo que no pude rebatir. ¿Qué? Esa niña ha pasado toda su vida siendo castigada por un pecado que no cometió. Si no descubro la verdad, ella nunca lo hará. Se me hizo un nudo en la garganta. Incluso después de muerta, la abuela Ruth seguía luchando por mí. Conseguimos las muestras unos 18 meses antes de que falleciera, continuó la tía Margaret. 0%. Ella asintió. Ruth se enfrentó a Diane una última vez. Diane se derrumbó, suplicó de rodillas, dijo que si Harold se enteraba, la dejaría. Dijo que destruiría a Clarissa. Hizo que Ruth prometiera llevarse el secreto a la tumba. Pero la abuela no pudo hacerlo. No podía dejar que pasaras toda tu vida en la oscuridad. La tía Margaret me apretó la mano. Te quería mucho, Regina, más de lo que imaginas. A las 3, la casa estaba llena. 23 parientes abarrotados en la sala de estar y el comedor, llenando el espacio con charlas y risas y el tintineo de las bebidas antes de la cena. Primos que veía una vez al año. Tías que me daban besos al aire en la mejilla sin hacer contacto visual. Tíos que me llamaban Rachel o Rebecca antes de ser corregidos. Yo estaba de pie junto a la puerta de la cocina, viendo a mi familia celebrar sin mí. Mi padre golpeó su copa de vino con un tenedor. La habitación se quedó en silencio. Antes de sentarnos dijo, quiero decir lo agradecido que estoy por esta familia. Por mi hermosa esposa Diane, que hizo posible esta comida. Por nuestra hija Clarissa, que nos enorgullece cada día. Levantó su copa hacia mi hermana. Y por mi futuro nieto, a quien ya amamos más de lo que las palabras pueden expresar. Ninguna mención de mí, ni siquiera una mirada en mi dirección. Clarissa se levantó, radiante con un vestido color crema que mostraba su barriga de embarazada. Su esposo Marcus la rodeó con el brazo. Gracias a todos por estar aquí, dijo. Risas ligeras. Estamos esperando un bebé, que nacerá en cualquier momento, y hemos decidido llamar a la niña Ruth, como nuestra abuela. La habitación estalló en aplausos. La sonrisa de mi madre vaciló solo por un segundo antes de secar lo que parecían lágrimas de felicidad. Todos abrazaron a Clarissa. Yo me quedé helada. Le iban a poner el nombre de la abuela Ruth. Observé el rostro de mi madre con atención. Ella no sabía nada de esto. Clarissa probablemente lo había anunciado para sorprenderla, pensando que sería un detalle dulce. La ironía era tan densa que podía ahogarme. Mi madre estaba atrapada. No podía oponerse sin explicar por qué, y no podía explicar por qué sin revelarlo todo. Por una vez, la falta de consideración de Clarissa había arrinconado a nuestra madre. La tía Margaret me miró desde el otro lado de la habitación. Su expresión decía, todavía no. Sé paciente. Pero la paciencia se estaba volviendo más difícil por momentos. ¿Regina? La voz de mi madre cortó el ruido. Los invitados están sentados. Ve a la cocina y asegúrate de que las fuentes de servir estén listas. Deja que los adultos disfruten de la comida. Deja que los adultos disfruten de la comida. Yo tenía 32 años. Necesito hacer una pausa aquí por un momento porque sé que algunos de ustedes entienden exactamente lo que estoy sintiendo ahora mismo. ¿Alguna vez han estado al margen de una reunión familiar, viendo a todos los demás pertenecer, preguntándose por qué ustedes nunca pudieron? Si es así, comenten lo entiendo abajo. Y si aún no se han suscrito, ahora es el momento, porque lo que sucede a continuación lo cambia todo. Déjenme contarles sobre el brindis. El brindis comenzó de manera inocente. Clarissa estaba de pie a la cabeza de la mesa, con sidra espumosa en la mano, sin alcohol tan cerca de su fecha de parto. El brillo del embarazo en pleno efecto.
23 rostros la miraban con adoración. Yo estaba de pie en la puerta de la cocina, con un paño de cocina sobre el hombro como un uniforme. Quiero agradecer a todos por estar aquí, comenzó, especialmente a mamá y papá, que sacrificaron tanto para darme todas las oportunidades. Las clases de piano, la escuela privada, la carrera de medicina. Se rió. Sé que no fui barata. Risitas educadas alrededor de la mesa. Y quiero reconocer a alguien más. Se giró hacia mí. Mi corazón se elevó por un estúpido y esperanzador segundo. Mi hermana Regina, que se quedó en casa cuando mamá estaba enferma para que yo pudiera perseguir mis sueños. La habitación hizo ruidos de simpatía. Esperé el resto. La gratitud, el reconocimiento, algo. Toda familia exitosa necesita a alguien que se quede atrás, continuó Clarissa. Alguien que mantenga el fuerte mientras el resto de nosotros alcanzamos las estrellas. Regina es esa persona. Es nuestro cimiento. ¿Cimiento? Aquello sobre lo que la gente se para, camina, nunca ve. Así que, gracias, Regina, por ser. Hizo una pausa, buscando las palabras. Fiable, constante, ya sabes, la persona de confianza. Más murmullos de acuerdo. Una tía asintió sabiamente. Toda familia necesita una Regina. Clarissa levantó su copa. Por la familia. Por la familia, repitieron todos. Yo no levanté nada. Mis manos estaban llenas de fuentes de servir que había estado llevando cuando comenzó su pequeño discurso. De confianza, fiable, constante. No inteligente, no exitosa, no amada. Solo útil. Mi madre me miró y sonrió. El tipo de sonrisa que decía, mira qué generosos somos, reconociéndote siquiera. El sobre en mi bolsillo se sentía como si estuviera quemando mi abrigo. Todavía no, me dije, pero pronto. Me retiré a la cocina para recargar las fuentes de servir. A través de la rendija de la puerta, podía oír la conversación en la mesa. Qué lástima lo de Regina. Esa era la tía Bárbara, la prima de mi madre de Filadelfia. Diane me dijo que simplemente no pudo terminar la universidad. Algún tipo de problema de ansiedad. Oí que fue por falta de motivación, añadió otra voz. El tío Thomas. Algunas personas simplemente no están hechas para los estudios. Sigue soltera, ¿verdad? La esposa de un primo que apenas conocía. 32 años y nunca se ha casado. Diane dijo que es demasiado difícil. Ahuyenta a los hombres. La voz de mi madre flotaba por encima de las demás, dulce como miel envenenada. He intentado ayudarla. Dios sabe que lo he intentado, pero Regina siempre ha sido diferente. Incluso de niña, había algo que no estaba del todo bien. Solía rezar para que se le pasara con la edad. Eres una santa, Diane, lidiando con eso durante tantos años. Hacemos lo que hacemos por nuestros hijos. Por todos ellos. Apoyé la espalda contra la pared de la cocina, con las manos temblando. Había construido esta narrativa durante décadas. La hija decepcionante, la difícil, la que no podía estar a la altura. No era crueldad al azar. Era estrategia. Si alguna vez alguien cuestionaba por qué me trataba de manera diferente, la respuesta ya estaba preparada. Pobre Diane, atrapada con una hija tan problemática. Pobre Diane, que se esforzó tanto, pero Regina simplemente no cooperaba. La verdad, nunca tuvo una oportunidad contra una historia tan cómoda, tan conveniente. Pensé en todas las reuniones familiares en las que había sentido miradas de juicio sobre mí. Todas las conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba en una habitación. Todas las miradas de lástima de parientes que creían saber quién era yo. No me conocían. Conocían la versión de mi madre de mí. Y esta noche, esa versión iba a morir. Después del plato principal, saqué el pastel de nueces de la abuela Ruth. Había pasado horas en él, su receta exacta, escrita a mano en una tarjeta manchada con décadas de amor en la cocina. La corteza de enrejado estaba dorada. El relleno olía a canela y a recuerdos, y a la única persona en esta familia que me había amado sin condiciones.
Lo puse sobre la mesa. La conversación se detuvo. ¿Qué es eso? La voz de mi madre era aguda. No puse eso en el menú. Pensé, por el bebé. Clarissa dijo que la llamarán Ruth. Parecía apropiado. El silencio se extendió como una respiración contenida. Clarissa intercambió una mirada con mi madre. Es un detalle bonito, dijo Clarissa con cuidado. Pero en realidad tenemos un postre de la pastelería Henry's. Tarta de queso de calabaza de 3 pisos. Hay espacio para ambos, dije. Mi madre se levantó. Regina, lleva eso a la cocina. No lo necesitamos. Es la receta de la abuela. Ella misma me la enseñó. Dije que no lo necesitamos. Su voz se elevó, las cabezas se giraron. Las palabras cayeron como un golpe físico. 23 rostros me miraban fijamente. Algunos parecían incómodos. Otros, curiosos. Algunos, los que habían oído las historias de mi madre, parecían haber esperado esto. ¿Por qué no tengo un asiento? Mi voz era tranquila, más tranquila de lo que me sentía. Soy tu hija. La máscara de mi madre se deslizó. Solo por un segundo, vi a la verdadera ella debajo. No fría, sino aterrorizada. Luego volvió a su sitio. Eres una decepción, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Siempre has sido una decepción, y no hay lugar en esta mesa para las decepciones. La habitación se quedó en silencio. Nadie me defendió. Nadie dijo una palabra. Me quedé allí de pie por un largo momento. El pastel en mis manos, 23 pares de ojos en mi rostro. Algo dentro de mí, lo que me había mantenido en silencio durante 32 años, lo que me había hecho creer que si tan solo me esforzaba más, amaba más, daba más, finalmente me aceptarían. Esa cosa se rompió y se desvaneció. Puse el pastel suavemente sobre la mesa. 32 años, dije. Mi voz no tembló. He pasado 32 años tratando de entender por qué me odias. Porque nunca pude ser lo suficientemente buena. ¿Por qué papá me miraba como a una extraña? ¿Por qué le diste todo a Clarissa y a mí me diste las sobras? ¿Regina? La voz de mi padre, una advertencia. Dejé la universidad porque me lo pediste. Te cuidé durante el cáncer porque me necesitabas. Me presenté en cada festividad, cada cena, cada evento donde me tratabas como al servicio. Y nunca pregunté por qué. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. La abuela Ruth sí preguntó. Quería saber por qué su nieta estaba siendo castigada por algo que no hizo. La cara de mi madre se puso blanca. Y lo descubrió. Saqué el sobre. Y se aseguró de que yo también lo hiciera. ¿Qué es eso? La voz de Clarissa era aguda, nerviosa. Caminé hacia el lugar de mi padre a la cabeza de la mesa. Él me miró, con esa misma expresión vacía que había visto toda mi vida, pero ahora con algo nuevo debajo. ¿Miedo? Puse el sobre en su plato. Feliz acción de gracias, papá. Mantuve mi voz firme. Finalmente entiendo por qué me odias. Porque no soy tu hija. La habitación estalló, pero yo no había terminado. Los resultados de ADN están dentro. 0% de coincidencia. Y la verdadera pregunta no es quién es mi padre. Miré a mi madre. Es porque me castigaste por tu error. Las manos de mi padre temblaban mientras abría el sobre. La habitación se había congelado, tenedores suspendidos, copas de vino olvidadas, 23 personas conteniendo la respiración. En algún lugar, un reloj hacía tic-tac. El pavó se enfriaba. Papá sacó los papeles. Sus ojos se movieron por la página. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro, comenzando en su frente y bajando como una marea que se retira. ¿Qué es? Clarissa se levantó. Papá, ¿qué dice? No respondió. Solo miraba el papel, los números, el sello del laboratorio que lo hacía oficial. Harold. La voz de mi madre se quebró. Harold, escúchame. 0%.
Su voz era apenas un susurro. Probabilidad de paternidad, 0%. Exclamaciones de asombro alrededor de la mesa. Alguien dejó caer un tenedor. La mano de la tía Bárbara voló a su boca. Eso es imposible, dijo Clarissa. Es falso. Regina se lo inventó para llamar la atención. Tu abuela lo envió a través de su abogado, dije. Todas las cabezas se giraron hacia la tía Margaret. Ella se sentó muy quieta, luego asintió lentamente. Ruth me hizo prometer que no diría nada mientras estuviera viva. Pero Regina merece la verdad. Esto es ridículo. Mi madre golpeó la palma de su mano sobre la mesa. No voy a sentarme aquí a escuchar mentiras de mi propia hija. No son mentiras, Diane. La voz de mi padre era hueca. Lo he sabido. No todo, pero lo sospeché durante años. La habitación quedó en completo silencio. El rostro de mi madre se contorsionó. Primero sorpresa, luego miedo, luego algo más oscuro. La máscara que había llevado durante 3 décadas se estaba desmoronando en tiempo real. No estaba seguro, continuó papá. Pero sabía que algo andaba mal. Simplemente. Me miró por primera vez. Me miró de verdad. No quería saber. Así que elegiste odiarme en su lugar, dije. No tuvo respuesta. Mi madre empezó a llorar. No lágrimas silenciosas, sollozos fuertes y teatrales, del tipo diseñado para atraer atención y simpatía. Había perfeccionado esta técnica durante décadas. La había visto desplegarla contra médicos, maestros, representantes de servicio al cliente, cualquiera que se atreviera a desafiarla. No lo entienden. Se aferró al mantel. Ninguno de ustedes entiende por lo que pasé. Era joven. Cometí un error. Un error. Un error por el que me hiciste pagar, dije. Cada día de mi vida. Intenté amarte. Dios sabe que lo intenté. Miró alrededor de la mesa, buscando aliados. Pero cada vez que te miraba, veía lo que había hecho. Era demasiado difícil. ¿No lo ven? Yo soy la víctima aquí. La tía Margaret se levantó. Su voz era firme y fría. Diane, tuviste una aventura. Quedaste embarazada. Le mentiste a tu esposo y dejaste que criara al hijo de otro hombre. Y cuando esa niña se convirtió en un recordatorio diario de tu culpa, en lugar de lidiar con ello, abusaste de ella. Nunca abusé de nadie. Le negaste el amor. Le negaste un lugar en tu mesa. Le dijiste a todo el que quisiera escuchar que estaba rota, que era difícil, una decepción, para que nadie le creyera a ella por encima de ti. Murmullos alrededor de la mesa, gente moviéndose en sus asientos. Los primos y tíos que habían pasado años aceptando la versión de los hechos de mi madre lo estaban viendo de manera diferente ahora. Eso no es abuso, protestó Clarissa. Pero su voz era insegura. Dinámicas familiares. Casi me reí. Me robó mi infancia, mi educación, mi autoestima. Me convirtió en un fantasma en mi propia casa. Y lo hizo a propósito. Los sollozos de mi madre se intensificaron. Pero noté algo. Nadie la estaba consolando. Por primera vez en 32 años, nadie estaba de su lado. Mi padre permanecía inmóvil. El informe de ADN todavía en sus manos. Papá. La voz de Clarissa temblaba. Papá, di algo. Esto no cambia nada. Sigues siendo mi padre. Regina sigue siendo. Cuando lo supiste, la interrumpí, mirándolo fijamente. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Toda la habitación esperaba. Tenías 5 años, dijo finalmente. Te caíste de la bicicleta, necesitabas puntos. El médico mencionó tu tipo de sangre. O negativo. Diane y yo somos A positivo. Dejó los papeles. Lo busqué. Eso no debería ser posible. Lo supiste desde que tenía 5 años. No lo sabía. ¿Lo sospechaba? Me convencí de que debía haber una explicación. No pudo mirarme a los ojos.
Era más fácil dudar que saberlo con certeza. ¿Más fácil para quién? Mi voz se quebró. ¿Para ti? No fue más fácil para mí. Lo sé. La viste tratarme como a nada durante 27 años. Nunca dijiste una palabra. Nunca me protegiste. Lo sé. Dejaste que pensara que algo andaba mal conmigo. Que no era lo suficientemente buena. Que no merecía ser amada. Lo sé. Su voz se rompió. Lo siento. ¿Fue por eso que me elegiste? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Cuando mamá se enfermó, me elegiste a mí para dejar los estudios, no a Clarissa, porque yo no era realmente tuya. No pudo mirarme a los ojos. Esa fue respuesta suficiente. Me dije a mí mismo que era práctico, dijo en voz baja. La carrera de Clarissa era más importante. Pero en el fondo. Sí. La protegí a ella porque era mía. Te sacrifiqué a ti porque no lo eras. La honestidad fue brutal, pero al menos era honesta. 2 palabras antes, y ahora esta confesión. 27 años desde que sospechó por primera vez. 32 años de mi vida. Y solo ahora estaba siendo sincero. Un lo siento no me devuelve mi infancia. Un lo siento no borra las noches que lloré hasta quedarme dormida preguntándome qué había hecho mal. Un lo siento no arregla nada. Me miró finalmente, por completo, y vi lágrimas en sus ojos. Harold Seaton, que nunca mostraba emoción, que me crió con fría indiferencia, estaba llorando. No espero tu perdón, dijo. Solo quería que supieras que nunca fue por ti. Fue por mi propia cobardía. Merecías algo mejor. Asentí lentamente. Sí, lo merecía. Me volví hacia mi madre. El llanto se había detenido. Estaba sentada rígida en su silla, con el rímel corriéndole por las mejillas, luciendo de repente más vieja que sus 58 años. ¿Quién es mi padre? No lo hagas, susurró. Regina, por favor. No puedo. ¿No puedes o no quieres? Su mandíbula se tensó. Ese destello de acero que conocía tan bien. La Diane Seaton que siempre se salía con la suya. Que controlaba cada narrativa. Que nunca perdió una batalla en su vida. Me llevaré ese secreto a la tumba. ¿Por qué? Me acerqué. ¿Es alguien que conozco? ¿Alguien en esta habitación? Murmullos recorrieron a los invitados. La gente se miraba nerviosamente. No seas ridícula. Pero su voz flaqueó. ¿Está vivo? ¿Sabe que existo? ¿Basta? Golpeó la mesa con las manos. Cometí un error hace 33 años. He pagado por él cada día desde entonces. No voy a arrastrar a otra persona a este desastre. ¿Otra persona? Capté la palabra. ¿Te refieres a él? Lo estás protegiendo a él. Estoy protegiendo a todos. Te estás protegiendo a ti misma. Siempre lo has hecho. La tía Margaret intervino. Diane, la chica merece saber quién es su padre. Mantente al margen de esto, Margaret. Ya has hecho suficiente daño. Estudié el rostro de mi madre. El miedo, el desafío, la desesperación. No solo estaba ocultando un nombre. Estaba ocultando algo más grande. Algo que empeoraría esto. Bien, dije. Guárdate tu secreto. Lo encontraré yo misma. Sus ojos se abrieron de par en par. No puedes. Sí puedo. Bases de datos de ADN, sitios web de genealogía, investigadores privados. De una forma u otra, lo sabré. Recogí el pastel de la abuela Ruth de la mesa. Disfruten de su acción de gracias. Me dirigí hacia la puerta. Detrás de mí, oí la voz de mi madre, apenas un susurro. Si lo descubres, desearás no haberlo hecho. No dejé de caminar. Antes de contarles lo que pasó después, quiero saber qué piensan. ¿Quién creen que es mi verdadero padre? ¿Alguien con quien trabajaba mi madre?
¿Alguien de la familia? Comenten su teoría abajo. Leo cada uno de ellos. Si eres nuevo aquí y esta historia te ha enganchado, dale a suscribirte y a la campanita de notificaciones porque las secuelas de esa acción de gracias lo cambiaron todo. Déjenme contarles sobre las consecuencias. Caminé hacia la puerta principal, con el pastel de la abuela Ruth en mis manos, 23 pares de ojos en mi espalda. Clarissa me alcanzó en el pasillo. Regina, espera. Me agarró del brazo. Su cara estaba manchada, el rímel corrido. No puedes simplemente irte. Has destruido todo. ¿Oíste lo que dije ahí dentro sobre el ADN? Lo oí, su voz se quebró. Pero eso no quiero decir, sigues siendo mi hermana, ¿verdad? Crecimos juntas. Mamá sigue siendo tu mamá. Por un momento, vi algo real en sus ojos. ¿Miedo? El mismo miedo con el que yo había vivido toda mi vida. El terror de no pertenecer. Luego se endureció en algo más. Se suponía que este era mi día especial. Y así como así, el momento se fue. Me detuve, me giré. El rostro perfecto de mi hermana estaba sonrojado, presa del pánico, el rímel amenazando con correr. ¿Qué destruí exactamente, Clarissa? ¿Acción de gracias? ¿El matrimonio de mamá y papá? ¿Mi anuncio de embarazo? Su voz se elevó. Se suponía que este era mi día especial, y lo convertiste en algo sobre ti. La miré de verdad, por primera vez en años. La niña dorada, la hija perfecta, la que consiguió todo lo que a mí me negaron. Has tenido 32 años de días especiales, dije en voz baja. Cada fiesta de cumpleaños que fue más grande que la mía. Cada logro que se celebró mientras los míos eran ignorados. Cada vez que mamá te miraba con amor y a mí con nada. Eso no es mi culpa. No, no lo es. Me solté de su brazo. Pero lo disfrutaste. Nunca cuestionaste por qué me trataban de manera diferente. Nunca me defendiste. Simplemente aceptaste que merecías más. Su boca se abrió y se cerró. No salieron palabras. No estoy enfadada contigo, Clarissa. Simplemente he terminado de fingir que somos hermanas de alguna manera que importe. Compartimos una madre. Compartimos a una mujer que te amaba y me resentía. Eso no es lo mismo. Abrí la puerta principal. Entró una ráfaga de aire frío de noviembre. ¿Regina? La voz de Clarissa era pequeña ahora. Consideré la pregunta. 32 años siendo su sombra, su telón de fondo, su contrapunto. Quizás cuando estés lista para verme como una persona en lugar de como un accesorio. Salí al frío. La puerta se cerró detrás de mí. No miré hacia atrás. Estaba a mitad de camino hacia mi coche cuando oí pasos detrás de mí. La tía Margaret me alcanzó, un poco sin aliento, con el abrigo desabrochado. Regina, espera, por favor. Me detuve pero no me di la vuelta. Me temblaban las manos por el frío o la adrenalina. No sabía distinguirlo. No tienes que pasar por esto sola. Se puso frente a mí, sus amables ojos húmedos por las lágrimas. Ruth estaría tan orgullosa de ti, plantándote así, diciendo la verdad. No estoy segura de que orgullosa sea la palabra correcta. Mi voz flaqueó. Acabo de hacer estallar a toda mi familia. No, cariño. Tu madre la hizo estallar hace 32 años. Tú solo le mostraste a todos los escombros que ella había estado ocultando. Me abrazó, y algo se rompió dentro de mí. Lloré. Lloré de verdad por primera vez esa noche. Por la abuela que me amaba, por la infancia que nunca tuve. Por la verdad que dolía tanto como sanaba. ¿Qué hago ahora?, susurré. La tía Margaret se apartó y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Me entregó un trozo de papel doblado. Ruth quería que tuvieras esto. Iba a dártelo ella misma, pero se le acabó el tiempo. Lo desdoblé. Un nombre, una dirección, un número de teléfono. ¿Qué es esto? Una investigadora privada especializada en búsquedas genealógicas.
Ruth ya había comenzado el proceso de encontrar a tu padre biológico. Hizo una pausa. Lo redujo a 3 posibilidades antes de enfermar demasiado para continuar. 3. Uno murió en 2015. Uno vive en Europa. Señaló la dirección. Uno vive a 20 minutos de aquí. Mi corazón se detuvo. 20 minutos. Él no sabe de ti, dijo la tía Margaret en voz baja. Pero si quieres averiguar quién es, esta mujer puede ayudarte. Agarré el papel como un salvavidas. Conduje durante 1 hora antes de darme cuenta de que no iba a casa. La autopista se extendía, oscura y vacía. Otras familias estaban dentro, calentitas, comiendo restos de pastel, viendo fútbol, cosas normales de Acción de Gracias. Yo conducía por la noche con un trozo de papel quemándome el bolsillo y el pastel de la abuela Ruth enfriándose lentamente en mi asiento del pasajero. Me detuve en un área de descanso cerca de la frontera estatal. El aparcamiento estaba vacío, excepto por unos pocos camiones de larga distancia. Apagué el motor y me quedé en silencio. Toda mi vida, había estado esperando a que mis padres me explicaran por qué no me querían. Lo había intentado todo. Ser perfecta, ser invisible, ser útil. Nada funcionó. Ahora sabía que nunca podría haber funcionado. Yo no era su fracaso. Era su secreto, su vergüenza. Cada vez que me miraban, veían la mentira en el centro de su matrimonio. Saqué mi teléfono y miré el número en el papel. La investigadora. El rastro hacia mi padre biológico. Una parte de mí quería llamar ahora mismo, conducir hasta su casa, tocar a su puerta. Otra parte estaba aterrorizada. ¿Y si era peor que Harold? ¿Y si sabía de mí y no le importaba? ¿Y si encontrarlo solo me daba otro padre que no me quería? Miré al cielo a través de mi parabrisas. Las estrellas brillaban aquí, lejos de las luces de la ciudad. Abuela, susurré. ¿Qué hago? El viento se levantó, meciendo mi coche suavemente. Pensé en lo que había escrito en su carta. Te mereces saber quién eres. Quizás esa era la respuesta. No lo que encontraría, sino en quién me convertiría al buscar. Volví a encender el coche. Todavía no sabía a dónde iba, pero por primera vez, yo era la que conducía. Una semana después de Acción de Gracias, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la tía Margaret. Tu padre ha solicitado el divorcio esta mañana. Pensé que debía saberlo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. 35 años de matrimonio terminados con una presentación en el juzgado. Durante los días siguientes, las actualizaciones llegaron a cuentagotas. Harold se había mudado a un hotel en el centro. Había contratado a un abogado, uno bueno. Aparentemente, Diane afirmaba que la prueba de ADN era inadmisible, que yo la había fabricado para llamar la atención, que era víctima de un ataque coordinado. Nadie se lo creía. La familia se está dividiendo, me dijo la tía Margaret tomando un café ese sábado. Bárbara llamó para disculparse por todas las cosas que dijo sobre ti a lo largo de los años. Dijo que se siente fatal por ello. Thomas quiere almorzar contigo. Dice que te juzgó injustamente. Ahora me creen. Ahora no pueden fingir que no lo hacen. Removió su café. Mi teléfono volvió a vibrar. Clarissa. La 7ª llamada de la semana. Dejé que fuera al buzón de voz, luego leí la transcripción. Regina, por favor, devuélveme la llamada. Estoy de 8 semanas de embarazo y mis padres se están divorciando y no me hablas. Este estrés no es bueno para el bebé. Haya hecho lo que haya hecho, lo siento. Vale, solo por favor. Lo borré. Eso es frío, observó la tía Margaret. No siente lo que hizo. Siente estar incómoda. Guardé mi teléfono. Asintió lentamente la tía Margaret. ¿Y qué hay de Harold? Llamó a la librería buscándote. Lo sé. ¿Vas a hablar con él? Lo pensé. El hombre que sabía, o sospechaba, y eligió el silencio. El hombre que me dejó sufrir para proteger su propia comodidad. Eventualmente. Cuando esté lista.
Si es que alguna vez lo estoy. 2 semanas después de Acción de Gracias, Harold me encontró. Estaba colocando libros en la sección de biografías cuando oí la campana sobre la puerta. Algo me hizo levantar la vista. Estaba en la entrada, más pequeño de lo que recordaba, más viejo. Su abrigo le quedaba holgado en los hombros como si hubiera perdido peso. ¿Regina? Su voz era ronca. ¿Podemos hablar? Lo llevé a la esquina del café al fondo de la tienda. Nos sentamos uno frente al otro en una pequeña mesa. 2 personas que habían vivido en la misma casa durante 18 años y nunca se habían conocido realmente. No voy a poner excusas, comenzó. Lo que hice, lo que no hice, estuvo mal. Cuando sospechaste, dije, cuando dudaste por primera vez que yo fuera tuya, ¿qué te impidió averiguarlo con certeza? Se miró las manos. ¿Miedo? Si lo supiera con certeza, tendría que hacer algo al respecto. Dejar a Diane. Destrozar a la familia. Enfrentar lo que significaba para mi matrimonio. Así que me castigaste a mí en su lugar. Me dije a mí mismo que no lo hacía. Me dije que solo mantenía la distancia, siendo justo. Se rió amargamente. ¿Justo? Me convencí de que tratarte como a una extraña era justo. No lo era. Lo sé. Me miró, con los ojos enrojecidos. Eras una niña, Regina. No pediste nacer en este lío, y te hice cargar con el peso de mi propia cobardía. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No, perdón, todavía no. Quizás nunca. Pero algo parecido al reconocimiento. Hay algo que deberías saber, dijo, metiendo la mano en su chaqueta. Después de Acción de Gracias, no podía dormir. Revisé cajas viejas en el garaje. Cosas de cuando Diane y yo nos casamos. Encontré sus álbumes de trabajo de la firma de contabilidad. Deslizó una fotografía sobre la mesa. Un picnic de empresa, verano de 1992. Mi madre con un vestido de verano, riendo de algo fuera de cámara. Y a su lado, con la mano casi tocándole el hombro, un joven de pelo oscuro y ojos amables. James Martin, dijo Harold. Era contable allí. Recuerdo estar celoso de la frecuencia con la que lo mencionaba. Luego se quedó embarazada de ti, y él se trasladó, y me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Cogí la foto y el mundo se inclinó. La fotografía mostraba a un joven con traje de negocios. Pelo oscuro, ojos amables, una sonrisa que me resultaba vagamente familiar. James Martin, dijo Harold. Era contable en la firma donde tu madre trabajaba como secretaria. Estuvieron muy unidos durante aproximadamente un año antes de que ella se quedara embarazada de ti. No podía dejar de mirar la foto. Algo en los ojos, en la forma de la mandíbula. ¿Sabe él de mí? No lo creo. Se trasladó a otra empresa antes de que a Diane se le empezara a notar. Según lo que encontré, nunca volvieron a hablar. Le di la vuelta a la foto. Nada en el reverso. ¿Por qué me das esto? Harold guardó silencio por un largo momento. Porque Ruth tenía razón. Mereces saber quién eres. Y porque respiró hondo, porque es lo único que puedo darte que podría importar. Pensé en la información de la investigadora en mi apartamento. Las 3 posibilidades. Uno muerto, uno en Europa, uno a 20 minutos. ¿Dónde vive? En la calle Maple, a unos 15 minutos de aquí. La voz de Harold era firme. Tiene 62 años, se jubiló el año pasado, nunca se casó, no tiene otros hijos. Hizo una pausa. No sé qué significa eso o si significa algo. Guardé la foto en mi bolso. Gracias, dije. ¿Por esto? Sé que no compensa nada. No, no lo hace. Me levanté. Pero es un comienzo. Él asintió, aceptándolo. Lo acompañé a la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta. Regina, sea lo que sea que descubras, sea quien sea él, espero que sea mejor que yo. El listón está bajo. Lo sé. Casi sonrió. Buena caza.
Lo vi alejarse en la tarde de invierno, más pequeño de lo que nunca lo había visto. Luego saqué la foto y la miré de nuevo. James Martin. ¿Era mi padre? Solo había una forma de averiguarlo. Un mes después de Acción de Gracias, mi 33 cumpleaños llegó y se fue. La semana pasada, la tía Margaret horneó un pastel con forma de pila de libros. Y por primera vez que recuerdo, realmente lo celebré. Estoy sentada en mi nuevo apartamento, un estudio sobre una panadería en la calle Oak, a 3 manzanas de la casa de la tía Margaret. Las paredes están desnudas excepto por una fotografía. Yo y la abuela Ruth en mi fiesta de 8º cumpleaños. La única foto de mi infancia donde sonrío de verdad. Las cosas son diferentes ahora. Me matriculé en un colegio comunitario, clases nocturnas 2 veces por semana, administración de empresas. La carrera que nunca pude terminar. Mi profesor es más joven que yo. No me importa. La librería me dio más horas. La dueña, la señora Patterson, me dijo que siempre había querido nombrarme subgerente pero pensaba que no me interesaba. Parecías tan abatida, dijo, como si no creyeras que merecías más. Tenía razón. No lo creía. Estoy aprendiendo a hacerlo. Clarissa tuvo a su bebé la semana pasada. Una niña. La llamaron Ruth, como dijeron que harían. Mi madre llamó para decírmelo. La primera vez que hablábamos desde Acción de Gracias. Nació tu sobrina, dijo, con voz cuidadosamente neutral. Pensé que querrías saberlo. Felicidades, dije. Espero que esté sana. ¿Lo está? 3 kilos con 290 gramos. Clarissa quiere que vengas a visitarla. Lo pensaré, Regina. Lo pensaré, mamá. Colgué. No me sentí culpable. Eso es nuevo para mí. El número de la investigadora está guardado en mi teléfono. He llamado 3 veces ya. Confirmó lo que Harold me dijo. James Martin, 62 años, vive en la calle Maple. Arquitecto jubilado. Sin familia propia. Todavía no he ido a verlo. Algunos días creo que estoy lista. Otros días el miedo gana. Pero no me rindo. Solo me estoy tomando mi tiempo. Por primera vez en mi vida, tengo todo el tiempo que necesito. Nadie me está apurando más. Anoche, volví a leer la carta de la abuela Ruth. La he leído tantas veces. El papel está suave en los pliegues. La tinta empieza a desvanecerse donde mis dedos más la han tocado. Pero hay una parte a la que sigo volviendo. Una postdata que casi me perdí la primera vez, escrita con letras más pequeñas al final de la última página. P. de Regina, quiero que recuerdes algo. No fuiste un error. No fuiste un castigo. No fuiste algo de lo que avergonzarse. Fuiste un milagro que tuve la suerte de amar durante 30 años. La persona más valiente, amable y resiliente que he conocido. No a pesar de lo que pasaste, sino por cómo lo sobreviviste. Las decisiones de tu madre no son tu historia. Su vergüenza no es una carga que debas llevar. Tienes permitido ser feliz. Tienes permitido ser amada. Tienes permitido ocupar espacio en una habitación sin disculparte por existir. Sea quien sea tu padre, esté donde esté, él tampoco te define. Ya estás completa. Siempre lo has estado. Siento no haber podido estar allí para verte resurgir. Pero sé que lo harás. Naciste para encontrar tu verdad, pero no dejes que te consuma. Vive, cariño. Esa es la única venganza que importa. Con todo mi amor para siempre, abuela Ruth. Apreté la carta contra mi pecho y lloré. No las lágrimas rotas y desesperanzadas que había llorado tantas veces antes. Estas eran diferentes. Purificadoras, como la lluvia después de una sequía. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Ella me vio cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Y aunque ya no está, la siento conmigo en este apartamento, en mis decisiones, en la vida que finalmente estoy construyendo para mí. Lo estoy intentando, abuela, susurré. Realmente lo estoy intentando.
en algún lugar, sé que me oyó. Hoy, estoy sentada en la mesa de mi cocina, mi mesa con 4 sillas, en mi apartamento, mirando mi teléfono. Hay un mensaje de texto que aún no he abierto. Llegó esta mañana de un número que no reconozco. Ya sé lo que dice. La investigadora me dijo que llegaría. James Martin se enteró de mi existencia. Alguien, probablemente Harold, se lo dijo. Se puso en contacto a través de la investigadora, preguntando si quería que nos conociéramos. He leído la vista previa 50 veces. Hola, Regina. No sé si esto es bienvenido, pero recientemente supe que podría ser. El resto está oculto detrás de la notificación. Todavía no he deslizado para abrirlo. La tía Margaret viene a cenar esta noche. Hice el estofado de la abuela Ruth, otra receta del libro manuscrito. El apartamento huele a romero y a hogar. Ahora hay una foto en mi nevera. Yo y la tía Margaret en la librería el día que me ascendieron a subgerente. Ambas sonriendo como idiotas. Ahora tengo 33 años, soy estudiante universitaria de nuevo. Tengo un trabajo que realmente me importa, una tía que me quiere y una abuela que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Tengo preguntas que quizás nunca obtengan respuesta. Una madre a la que quizás nunca perdone, una hermana que no estoy segura de querer conocer y un mensaje en mi teléfono de un hombre que podría ser mi padre. Lo abriré eventualmente, cuando esté lista, pero no ahora mismo. Ahora mismo, tengo un estofado que terminar, una tía que abrazar, una vida que vivir. Por primera vez en 33 años, puedo elegir lo que sucede a continuación. No mi madre, no Harold, no un secreto más antiguo que yo. Solo yo, Regina Seaton, sea quien sea que resulte ser. Finalmente sostengo la pluma. Y eso lo es todo. Si hay algo que se llevan de mi historia, espero que sea esto: no le deben su silencio a las personas que los hirieron. Establecer límites no es abandonar a su familia. Es protegerse a sí mismos. Y a veces la verdad duele, pero vivir una mentira duele más. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Si esta historia resonó con ustedes o si conocen a alguien que necesite escucharla, por favor, compártanla. Denle a ese botón de me gusta si sintieron algo. Suscríbanse si quieren más historias como esta. Y díganme en los comentarios, ¿creen que debería enviarle un mensaje a James Martin? ¿Debería conocer a mi padre biológico? Realmente quiero saber qué harían ustedes. Consulten la descripción para más historias. Y donde quiera que estén, sea lo que sea por lo que estén pasando, espero que también encuentren su verdad.